Hechos, capítulo número 25, versículos 23 al 27. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle, tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Oremos. Dios, doy gracias por tu palabra y pido que me uses al exponerla, al aplicarla a nuestras vidas de hoy en día. Pido que tu Espíritu Santo hable. Si hay alguien que no ha dejado que Cristo sea su Redentor, que hoy sea el día de su salvación, y que cada creyente nos acordemos de lo que Cristo ha hecho al redimirnos, vivamos vidas que te honren, que te glorifiquen. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Los cargos en tu contra, espiritualmente hablando, son dignos de muerte espiritual. En este pasaje, el gobernador no sabía qué cargos eran dignos de muerte física en la vida de Pablo, puesto que de lo que lo acusaban era de predicar acerca de Jesucristo, que había vivido una vida perfecta, que había muerto en la cruz como nuestro sustituto, que había muerto y había sido sepultado, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, y él afirmaba haber mirado a Jesucristo resucitado. Y no solamente lo había mirado resucitado, otros que iban con él habían mirado la luz, habían escuchado un sonido, aunque no discernieron las palabras, pero Jesús mismo, por 3 años en el desierto en Arabia, enseñó e instruyó a Pablo. Pablo dijo: yo no subí a Jerusalén inmediatamente, no fue Pedro o los otros apóstoles los que me instruyeron, sino Jesús mismo. Y entonces los fariseos y los líderes en Jerusalén querían que Pablo fuese puesto a muerte. Y lo trajeron y lo acusaron y le pidieron que lo mataran. Y dice el gobernador: yo no sé qué decir que está en su contra digno de muerte. Y por eso leemos que el gobernador Festo al otro día hace traer a Pablo. Y dice el versículo 23 que viendo a Agripa y Berenice, dice viniendo a Agripa, Agripa era el rey. El rey, recuerden muchos años antes, décadas antes, cuando Jesucristo fue enviado al rey Herodes. Y como el rey Herodes quería y había esperado que Jesús hiciese algún show enfrente de él, algún truco, algún milagro enfrente de él. Y cuando no lo hizo, se molestó, se decepcionó,
lo humilló y lo regresó. Pero en este caso el rey es Agripa. Y también el rey Agripa, queriendo conocer acerca de este hombre, dice, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Ahora, yo leí en el diccionario de la Real Academia Española qué significa esa palabra, y dice fausto, vanidad y grandeza. Y dice hacer vana ostentación de algo. Ahora yo leí qué significa fausto y dice lujo, afortunado. Leí qué significa ostentación y dice jactancia y vanagloria, magnificencia exterior y visible. Leí qué significa ostentar. Dice hacer gala de grandeza, lucimiento y boato. Leí qué significa boato. Dice vocería o gritos en aclamación de una persona. Entonces ahí miramos que él venía y la gente, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y todos haciendo bulla, haciendo mucho ruido, mucha grandeza, mucha vanidad. Pero venía el rey y a él sí le aplaudían, a él sí le exaltaban, a él sí gritaban alegres de que él estuviese ahí y de que ellos estuviesen ante su presencia. Pero sabes, nosotros estamos en la presencia de Dios y la Biblia dice, mi casa será llamada casa de oración, y sí venimos a orar, pero también cuando es tiempo de cantar himnos debemos de alabar a nuestro Señor. Él es digno de nuestra alabanza, de cantar y aclamar, agradeciéndole a Él por lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo es posible que la gente grite, ¡viva el rey!, aclamando y alegres, ellos sintiéndose que son especiales por haber estado ante la presencia del rey Agripa, y nosotros estando en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué no agradecerle a Dios y mostrárselo al cantar alabanzas a Dios? Y entonces ellos, dice, entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. ¿Sabes que no dice que cuando entró Pablo hubo vocerío? No hubo aclamación, no hubo magnificencia y grandeza, no hubo nadie que hiciese una gran bulla o algo magnífico, aunque lo que Pablo había hecho en su vida, predicando el evangelio, merecía 1000 veces más aclamación que lo que habían hecho por el rey Agripa. Y entonces cuando tú sirvas a Dios y la gente no te aplauda, y la gente no te alabe, y la gente no diga, wow, es la mejor persona en el mundo, qué grande el rey Agripa, wow, y aplaudan y dicen, qué bueno, y hay que tomar una foto ahí con tal persona porque pues mira, estuve delante del rey. Y tú estás sirviendo a Dios y ni te hacen caso. Pablo también experimentó eso, pero deja de decirte que en el cielo lo que van a estar aclamando y haciendo un aplauso, por decir así, no va a ser al rey Agripa. Pero te aseguro que Jesucristo le dijo a Pablo, bien, buen siervo y fiel. Amén. Y si Dios te alaba, ¿qué importa que la otra gente no te alabe? Si Dios te alaba, ¿qué importa que la otra gente no te admire, no te aplauda, no haga una gran bulla, un escándalo porque tú estás ahí? Vocería o gritos en aclamación de una persona, ¿qué importa que no hagan eso por ti? Con que Dios sea quien te diga bien, bien hecho, buen siervo, buen sierva, bien hecho hijo, bien hecha hija. Y aunque ahorita no tengas la vestimenta real celestial, si tú eres hija de Dios, eres una princesa. Tú eres un hijo de Dios, eres un príncipe, hijo del Rey de Reyes.
Y aunque la gente no venga diciendo, ay, quiero tomarme una foto porque estoy en la presencia de un príncipe, de una princesa, hijo, hija del Rey de Reyes, no importa. Eso vale más que a la gente allá afuera tomándose fotos con las supuestas estrellas de Hollywood, con los cantantes y personas famosas en este mundo, en este siglo. A Pablo no le alabaron. Entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre. Ni siquiera dijo, aquí está Pablo. Aquí está el apóstol Pablo. Aquí está aquel hombre que era Saulo, aquel que se sentó y estudió a los pies de Gamaliel, el que sobrepasó en estudio a todos sus contemporáneos, aquel que ha debatido y se ha defendido ante los mejores abogados que estaban acusándole. Aquí está uno de los hombres más estudiados del mundo. No dijeron nada de eso. Dijeron, aquí está este hombre, este prisionero. Y la gente quizá no diga, wow, el ingeniero, el licenciado, el doctor, el abogado. Pero no importa, quizá no digan de ti el gobernador o el presidente. Mira, con que tú vivas para Dios y agrades a Dios, eso es lo que importa. Aquí está este hombre. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Odiaban a Pablo, y no eran meses de odio, eran años de odio, eran décadas de odio. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, hablando de literalmente la pena capital, muerte física, y como él mismo apeló a Augusto, recuerden, querían regresarlo a una corte inferior allá en Jerusalén, puesto que él estaba allá en la corte de Roma, y él dice, no, yo no voy a apelar a una corte inferior, voy a apelar a la corte suprema del mundo conocido en aquel tiempo, y esa era a Augusto, al César. Y recuerden, dijo, al César has apelado, al César irás. Y entonces, puesto que él apeló a la Suprema Corte, puesto que él invocó el nombre del César, e invocar es apelar, puesto que él apeló en concerniente a este juicio, he determinado enviarle a él. Pues no tenía otra opción. Si hiciese cualquier otra cosa y lo informasen de eso, el mismo César lo quitaría de su puesto o aún lo pudiese matar o encarcelar. ¿Por qué? Porque él mismo estaba sujeto a la ley superior a él. Y entonces he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, o sea, ¿cuál señor? El señor del gobernador. ¿Y quién era el señor del gobernador? Señor significa una autoridad sobre él. El que gobierna, el que dirige, el que manda. ¿Y quién era el que gobernaba, dirigía y mandaba en Roma? Pues César. Entonces él, siendo el gobernador, Festo, el gobernador, se refiere al César como su señor. Humanamente hablando, era su señor. Era el que lo gobernaba, el que lo dirigía, el que lo mandaba. Y entonces esa palabra, Señor, curio y otras curios, es la palabra que también se le da a Jesucristo. La diferencia es que el César realmente no tiene autoridad y liderazgo y dueño de todo Roma, aunque militarmente hablando sí tenía poder sobre los demás. Pero ¿sabes?
los creyentes predicaban que Jesucristo es el Señor, no un Señor. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Cristo es la suprema autoridad, Él sí gobierna, Él sí dirige, Él sí manda, y cuando dejamos que Él sea el dueño de nuestra alma, Él nos compra y se adueña de nosotros. Él es la suprema autoridad, Él es todopoderoso, Él es Rey de reyes, Señor de señores, Él verdaderamente es el Señor. Ahora, a Augusto, a César no le gustaba que los creyentes dijesen que Jesucristo era el Señor. Él decía, ustedes díganme que yo soy su Señor. Él quería ser el Señor, pero Jesucristo es el verdadero Señor. Y por eso en la Biblia, cuando se refiere a Jesucristo, se usa la S mayúscula de Señor, refiriéndose al Señor, al único y supremo Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová salva. Jesús quiere decir Jehová salva, y Él es Dios manifestado en carne. Pero aquí dice el gobernador, no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor. ¿Saben que el César no sabía todas las cosas? El gobernador tenía que escribir algo en contra de Pablo para que César supiera que era en su contra. Pero sabes que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. A Él no necesita que alguien le escriba acerca de lo que está en tu contra, lo malo que tú has hecho. Él sabe todo lo malo que tú y yo hemos hecho. Él sabe lo que pensamos. Y aún la noche más oscura es como luz para Él. Él mira todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Lo que está en tu mente, en tus emociones, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Él sabe todo. ¿Sabes que Satanás no? A veces ponen ahí en caricaturas que de un lado está Satanás y de otro lado está un ángel o viceversa. Como si Satanás estuviese en cada persona. Oh, pudiesen haber demonios, pero Satanás no es omnipresente. Satanás no está en todo lugar. Satanás no sabe lo que tú estás pensando. Él no es omnisciente. Él no conoce todas las cosas. Ahora, los demonios pueden observarnos, pueden mirarnos, pueden conocer qué hacemos, pero no pueden saber qué pensamos. Los demonios, Satanás sí puede meter ideas a tu mente, pero él no puede conocer qué piensas tú mismo. La Biblia dice que cuando Ananías y Zafira vinieron engañando o queriendo engañar a los apóstoles, Pedro les dijo, ¿por qué ha metido Satanás esto en tu corazón? ¿Sabes? Satanás y los demonios pueden oprimirte, pueden influenciar cosas. A los creyentes pueden meter ideas en tu mente, pero un creyente no puede ser poseído por un demonio porque el Espíritu Santo ya no selló. Un demonio no puede controlar y poseer a un creyente porque el Espíritu Santo ya lo selló. Pero sí puede meterte ideas, meterme ideas. Y tú puedes estar pensando algo completamente diferente y de repente, oye, ¿de dónde salió eso? Puede que haya un demonio que te está metiendo una idea en tu mente, pero por eso Dios dice, trae todos tus pensamientos a los pies de Cristo, cautivos a Cristo. ¿Qué significa eso? Decirle, Dios, yo no sé de dónde vino este pensamiento, de dónde vino esta idea, pero aquí te la traigo a ti y la rindo a ti y la filtro a través de la palabra de Dios, a través de tu palabra. Y si va conforme a tu palabra, la acepto, y si no, la descarto. ¿Por qué? Porque si Ananías y Zafira hubiesen descartado eso como debieron de haber hecho, no hubiesen seguido lo que Satanás puso en su corazón. Entonces, el César no era omnisciente, no conocía todas las cosas, pero Dios sí. Le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque pues si no, ¿qué voy a escribir? Mátalo, ¿por qué? Pues nomás porque sí. No, tengo que escribir la razón por la que merece la pena capital. ¿Sabes qué es por lo menos importante examinar?
a una persona antes de juzgar, antes de condenar. La Biblia no dice que no juzguemos. Hay personas que su pasaje favorito de la Biblia es no me juzgues, no juzgarás. Pero Jesús no dijo que nunca juzguemos. Dijo, primero saca la viga que está en tu ojo y luego podrás quitarle la paja al ojo de tu prójimo. Algunos dicen, no, la Biblia dice que no juzgues a nadie. No, la Biblia no dice que no juzgues a nadie. Pablo mismo, él dijo que él ya había juzgado, aunque no estaba presente, al escuchar lo que había sucedido en la iglesia en Corinto. En 1 Corintios 5:3, Pablo dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y continúa, y el juicio era que sacaran a ese perverso de la membresía de la iglesia. Y entonces Pablo mismo juzgó. ¿Por qué? Porque debemos de juzgar, no solamente aquí, justo juicio, la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los demonios. Vamos a juzgar a los ángeles. Entonces no es que no juzgues, es que primero quítate la viga que tienes en tu ojo para que puedas mirar claramente y juzgar justamente y ayudar a tu prójimo que solo tiene una paja en su ojo. A veces a mí siento que algo tengo en el ojo, me fijo y es una pestaña que se me metió, tengo que sacarme la pestaña. Pero si alguien viene y quiere sacarme la pestaña y es ciego, voy a decirle, no me saques la pestaña. Me vas a dejar a mí ciego igual que a ti. Y es lo que Dios está diciendo. Primero tú arregla tu vida en esa área y luego juzga justamente concerniente a eso. Pero entonces, aquí Él dice, vamos a examinarle. Es sabio cuando escuchas algo no creer 100% todo lo que escuchas. En primer lugar, porque puedes escuchar incorrectamente. A veces piensas que escuchaste algo y escuchaste mal. O a veces no escuchaste lo que se dijo antes y nada más escuchaste lo último y al escuchar solamente eso, tienes una idea incorrecta de lo que era el contexto y de lo que se estaba diciendo. Como cuando Pablo está diciendo, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y que alguien dijese, ya ves, Pablo, él dijo que nuestra fe es vana, entonces ya, ¿para qué venimos a la iglesia? Mejor vámonos a la casa. No, mira todo el contexto. No nada más escuches. Yo escuché que Pablo dijo que nuestra fe es vana. No, escucha todo para que juzgues justamente. Entonces debemos escuchar. Y cuando alguien dice algo, que no sabes lo que escuché que dijo tal hermano de ti, tal hermana de ti. A que no sabes lo que escuché que dijo tal persona en la iglesia. No, y es que yo estaba ahí en el pasillo y yo escuché. Y quizá cuando tú llegaste, escuchaste esa frase y en verdad la escuchaste, pero no escuchaste lo que dijo antes, el contexto de eso, y ya sacaste algo fuera del contexto y empiezas a meter cizaña entre los hermanos en lugar de venir al pastor y decir, pastor, esto es lo que yo escuché. Y vamos a examinar, vamos a preguntar. Yo ya puedo ir y preguntar a la persona, hermano, esto me dijo que escuchó que usted dijo, pero ¿cuál fue el contexto? ¿Qué fue lo que dijo antes? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿De qué estaban hablando? Y quizá ni siquiera había dicho eso. Quizá lo que dijo fue algo parecido y mal escuchaste. Y ya se pueden reconciliar. Pues disculpa que escuché mal, o disculpa que dije eso, o disculpa que fue un malentendido. Ya se restituye, restaura, se reconcilia esa comunión en lugar de meter cizaña en discordia entre hermanos. La Biblia dice que es abominación a Dios el que mete discordia entre los hermanos. Pero también la Biblia dice que debemos primero escuchar, averiguar antes de hablar, antes de juzgar, antes de asumir algo y decidir ya llegar a tus conclusiones. El que tú hayas pensado algo no significa que eso es lo correcto. Sé que eso a veces sorprende a otros, pero si yo pensé algo, ¿cómo eso no es cierto? ¿Cómo eso no es correcto? Hay muchas cosas que podemos pensar que no son correctas, que no son ciertas. Por eso debemos de filtrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios y ver las evidencias. Ellos examinaron
Iban a examinar, iban a ver, a preguntar, a mirar toda la evidencia antes de llegar a una conclusión. Me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Ahora, aunque Pablo no merecía, de acuerdo a la ley romana, no merecía la pena capital, hay cargos en contra de cada ser humano, cargos espirituales. Cuando Dios mismo, Jehová el Verbo, se apareció, no solamente en la zarza de fuego a Moisés, sino como llama de fuego sobre el monte Sinaí a ojos de toda la nación de Israel. Todos, cada adulto, anciano, hombre, mujer, niño, niña, todos miraron a Dios como llama de fuego sobre el monte Sinaí. Nos dice en Éxodo 19. Y Éxodo 20 nos dice lo que escucharon que Dios mismo les dijo como voz tronante en el monte Sinaí, los primeros 10 mandamientos. Y la gente, toda la nación tan espantada, dijo, mejor Moisés, ahora que Dios te hable a ti y después tú nos dices a nosotros, porque ya miramos a Dios como llama de fuego, ya escuchamos su voz tronante con nuestros propios oídos, ya sabemos que Él existe y que Él es quien nos está diciendo, ahora tenemos tanto temor, mejor tú habla con Él y ya después nos dices a nosotros y nosotros ya no vamos a tener tanto temor y terror escuchando y mirando a Dios como llama de fuego y con voz tronante escuchando su voz. Pero los primeros 10 mandamientos, que si contamos los que están escritos dentro de ese contexto en que el Dios le dio a Moisés, son 613. Sin contar los que fueron escritos antes, desde lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, y sin contar los que Dios dijo después de Moisés. Entonces, si miramos esos mandamientos, y dice, no levantarás falso testimonio. Y otros pasajes dice que no mintamos. ¿Alguna vez has dicho una mentira? La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa eso? Que todos hemos mentido, pero Dios es veraz, Él nunca miente. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya hemos quebrantado uno de los mandamientos de Dios. Pudiésemos poner una cadena desde el cielo hasta la tierra y que cada eslabón en esa cadena fuera un mandamiento que Dios dio al ser humano. Y si tú vas subiendo sobre esa cadena en esos eslabones, pero si uno de esos eslabones se quiebra, toda la cadena cae y tú caes. La Biblia dice que si tú quebrantas un mandamiento de Dios, un eslabón de esa cadena se quiebra, dice que eres culpable de todos. O sea, delante de Dios ya no puedes tú ser justo y perfecto sin pecado. Tú ya no puedes ir al cielo por tus propias obras, por tú mismo guardar la ley. Entonces hay cargos en contra de cada ser humano. Y los cargos en contra de cada ser humano es desobediencia en contra de Dios. Es pecado en contra de Dios. Y la paga del pecado es muerte espiritual, no solamente muerte física. Algunos falsamente dicen, somos animales, nada más nos evolucionamos. Y ya cuando muramos regresamos al polvo y ya, y no existe el alma, no existe el espíritu. Pero Dios dice que somos espíritu vivificante. Dios nos creó un espíritu, nos dio un alma que tiene pensamientos y emociones y nos dio un cuerpo. Este es mi brazo, no soy yo. Sí, el cuerpo regresa al polvo, pero el espíritu y el alma o van al cielo o van al infierno. Y la Biblia entonces nos dice, no solamente hay muerte física, esa separación del espíritu y alma del cuerpo, sino hay una muerte espiritual y eso es separación de Dios por la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Noten que no dice el que no fue perfecto. Porque nadie es perfecto. Solo Jesús fue perfecto porque Él es Jehová el Verbo manifestado en carne. Él es Dios mismo. Jehová salva manifestado en carne. Pero aparte de Jesucristo, todos hemos pecado. Entonces la manera de ir al cielo no es por nuestras obras, sino es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Y eso cómo se logra? Cuando dejamos que Cristo nos compre. Él nos compra, Él paga la deuda de nuestro pecado, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Dice, yo pagué por Él, yo pagué por ella. Ella me pertenece, Él me pertenece. Y donde yo estoy, dijo Jesucristo, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces la manera de ir al cielo no es ganándonos el cielo por obras. La manera de ir al cielo es dejando que Cristo sea el dueño de nuestra alma. Él nos compra, Él paga la deuda de nuestro pecado, nos salva del infierno, nos regala el cielo, nos adopta como hijos. Por eso no hay salvación sin redención. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y hay cargos espirituales en contra tuya. Y la única manera de no recibir esa pena capital espiritual, de no ser lanzado al lago de fuego, es dejar que Cristo te compre, que Cristo pague la deuda de tu pecado, que tú le pertenezcas a Cristo, que Él te redima. ¿Has dejado tú que Cristo sea tu Redentor, tu Señor, tu Salvador? Si la respuesta es no, entonces hoy mismo decide dejar que Cristo te redima. La Biblia dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si no has dejado que Cristo te redima, decide dejar que Él sea tu dueño y confiésaselo con tu boca. Dile a Dios en oración, Dios, yo sé que he pecado y que mi pecado me condena al lago de fuego, pero pido que me perdones y que compres mi alma y mi espíritu con la sangre de Cristo, que pagues la deuda de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y que me regales el cielo por la eternidad, salvándome del infierno. Y si tú le pides eso a Dios de todo corazón, Él te compra, Él paga la deuda de tu pecado, Él te salva, y todos esos cargos en tu contra serán pagados, serán borrados, porque Cristo ya pagó por ellos en la cruz. Pero si tú rechazas a Cristo, entonces la condenación es el lago de fuego por la eternidad. Dios no quiere que nadie, ni una sola persona perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y Él quiere que todos sean salvos. Pero Él no te obliga, Él te dio libre albedrío. Y entonces este día es el día de salvación. Y si tú ya eres creyente, ya dejaste que Cristo te redima, sea agradecido. Vive una vida que le agrade. Vive una vida que le honre, que le glorifique. Es lo menos que podemos hacer por agradecimiento, por gratitud. Camina con Cristo. Oremos.